70 años en mi espalda y aún me sorprende la audacia de las personas, incluso de mi propia familia. Mi nombre es Lucía Martínez y nunca imaginé que al comprar un apartamento nuevo en Puerto Madero, tras décadas como profesora de biología, sería tratada como un simple trampolín para la comodidad de otros. Cuando mostré mi apartamento a mi hijo Ernesto, él miró alrededor, evaluó cada detalle y soltó una frase que me dejó paralizada. Voy a traer a mi esposa, a mi suegra, a la tía de mi esposa y al loro a vivir aquí contigo. La sensación fue como una bofetada en pleno rostro. 42 años dedicados a la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires, economizando cada peso posible, sacrificando vacaciones y pequeños lujos que otros daban por sentado. Todo para que, en mi jubilación, pudiera disfrutar de un espacio propio con vista al río, donde el ruido del agua me acompañara durante mis mañanas de lectura y mis tardes de té con amigas selectas. Un sueño tan simple y a la vez tan preciado para mí. Aquel día, mientras Ernesto caminaba por el salón principal, midiendo mentalmente los espacios como si ya le pertenecieran, sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era tristeza ni rabia. Era una sensación extraña, como si de repente me hubiera vuelto invisible en mi propio espacio, en mi propia vida. Este dormitorio es perfecto para nosotros, dijo señalando la habitación principal, la que yo había escogido para mí. Verónica necesita espacio para su tocador y el segundo cuarto puede ser para mamá. Tiene baño privado que le vendrá bien por sus problemas de cadera. Me quedé callada, observándolo mientras repartía espacios que yo había soñado durante años. Mi silencio no era de aprobación, sino de incredulidad. ¿En qué momento mi hijo, a quien crié sola después de que su padre nos abandonara, había decidido que mis deseos, mis necesidades, mis sueños no merecían ni siquiera ser consultados? La tía Beatriz puede quedarse en el estudio. Podemos poner un sofá cama. Ella no ocupa mucho espacio y además pasa el día viendo sus telenovelas. Continuó sin notar mi expresión. Y el loro puede estar en la terraza. Le encantará ver el río. El loro, aquel pájaro colorido que habían comprado en un mercado hace 2 años, supuestamente como mascota familiar. Un guacamayo que desde que lo conocí, solo repetía una palabra: socorro. Una y otra vez, como si estuviera pidiendo ayuda a gritos. Siempre me pareció extraño, pero Ernesto insistía en que era normal, que el antiguo dueño le había enseñado eso. Ernesto, intenté interrumpir, pero él estaba demasiado entusiasmado con su planificación. Va a ser perfecto, mamá. Tú no estarás sola. Nosotros ahorraremos en alquiler y todos salimos ganando. Verónica está encantada con la idea. Podríamos mudarnos el mes que viene. ¿Qué te parece? En ese momento, mirando por la ventana hacia el río que había soñado contemplar en paz durante mi vejez, tomé una decisión. No sería una de esas ancianas complacientes que, por miedo a la soledad o al rechazo, permiten que sus vidas sean invadidas sin su consentimiento. No después de haber trabajado tanto, de haber sacrificado tanto. Sonreí ligeramente, un gesto que mi hijo interpretó como aprobación. Tengo que pensarlo, Ernesto. Es una decisión importante. Él pareció sorprendido por un momento, como si no hubiera contemplado la posibilidad de que yo pudiera tener una opinión diferente a la suya. Pero rápidamente recuperó su entusiasmo. Claro, mamá, piénsalo, pero no demasiado. Verónica ya está mirando cómo vender algunos de nuestros muebles que no cabrían aquí. Cuando Ernesto se marchó, llamé inmediatamente a Gloria, mi mejor amiga desde la universidad, y la única persona que me conoce lo suficiente para decirme verdades incómodas cuando las necesito escuchar. ¿Puedes creerlo, Gloria? Mi propio hijo planea invadir mi apartamento nuevo, traer a toda su familia política, incluyendo a esa Magdalena que siempre me ha mirado por encima del hombro y ni siquiera preguntó si estoy de acuerdo. Lucía, siempre has sido demasiado complaciente con Ernesto, respondió Gloria con su franqueza habitual. Desde que se casó con Verónica, parece que solo piensa en complacerla a ella y a su familia. ¿Realmente vas a permitir que te hagan esto? Después de todo lo que trabajaste para comprar ese apartamento, sus palabras resonaron en mí. Gloria tenía razón. Toda mi vida había sido la profesora comprensiva, la madre sacrificada, la persona que resolvía conflictos y apaciguaba tensiones. Incluso en la universidad,
Mis colegas me buscaban para mediar en sus disputas, sabiendo que encontrarían en mí un oído atento y un consejo sensato. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. No, Gloria, no voy a permitirlo, pero tampoco quiero un enfrentamiento directo con Ernesto. Hay otra manera. Y así comenzó a formarse mi plan. Un plan que quizás parecería infantil para algunos, pero que en ese momento me pareció la única forma de hacer que mi hijo y su familia entendieran lo que realmente significaba para mí este apartamento. Tenía 2 propiedades, el apartamento nuevo en Puerto Madero que acababa de comprar y el antiguo en Recoleta, más pequeño y menos luminoso, que estaba preparando para alquilar. El plan era usar el dinero del alquiler para complementar mi jubilación. Pero, ¿y si usara el apartamento de Recoleta para dar una lección a mi hijo y su familia? Al día siguiente, visité a Federico Peralta, mi abogado de confianza desde hace años. Le expliqué la situación y le pregunté si había algún impedimento legal para lo que planeaba hacer. Doña Lucía me dijo con una sonrisa comprensiva: los apartamentos son suyos, comprados con su dinero. Usted puede hacer lo que quiera con ellos, incluso darle una lección a su hijo para enseñarle a respetarla. Con la aprobación del doctor Peralta, comencé a preparar mi pequeña puesta en escena. Pasé una semana entera acondicionando el apartamento de Recoleta. Dejé trastos acumulados en las esquinas, platos sucios en el fregadero, ropa esparcida por el suelo. No limpié el polvo de los muebles, coloqué sábanas viejas y manchadas sobre los sofás, y hasta pedí al vecino de arriba, que tenía un problema de filtración, que dejara pasar un poco más de agua para crear manchas en el techo del salón. El resultado fue un apartamento que parecía haber sido abandonado durante meses, un escenario perfecto para mi pequeña obra de teatro. Cuando todo estuvo listo, o mejor dicho, cuando todo estuvo suficientemente no listo, llamé a Ernesto y le dije que estaba ansiosa por recibir a toda la familia en mi nuevo apartamento. Fijamos la visita para un domingo, sabiendo que todos estarían disponibles. Ernesto sonó entusiasmado por teléfono preguntando si necesitaba llevar algo. Le respondí que no, que yo me encargaría de todo, que solo quería su presencia para celebrar esta nueva etapa de mi vida. En los días previos al gran encuentro, confieso que tuve dudas. Estaba siendo demasiado drástica. ¿No sería mejor simplemente hablar con sinceridad y explicarle a mi hijo que quería vivir sola? Pero entonces recordaba la naturalidad con la que había decidido sobre mi vida, sin siquiera preguntar mi opinión, y la determinación volvía a mí. A veces, las palabras no son suficientes. Algunas lecciones necesitan ser vividas para ser verdaderamente aprendidas. Y así, con el corazón un poco apretado, pero con la certeza de estar haciendo lo necesario, me preparé para recibirlos en el apartamento descuidado. Me puse un vestido sencillo, pero elegante. Arreglé mi cabello como siempre lo hago y esperé. Cuando sonó el timbre, respiré profundo y me preparé para ver sus reacciones. Al abrir la puerta, la expresión en el rostro de mi hijo fue impagable. Sus ojos se agrandaron y noté cómo intentaba disimular su sorpresa. Verónica, mi nuera, no tuvo el mismo tacto. Su nariz se contrajo como si hubiera olido algo terrible e intercambió una mirada significativa con su madre. Magdalena, mi consuegra, comenzó a toser antes incluso de entrar completamente al apartamento, alegando que tenía alergia al moho. La tía Beatriz, una señora de unos 70 años, cargando la jaula de Paco, simplemente negó con la cabeza en señal de desaprobación. «Mamá, esto es tu apartamento nuevo», tartamudeó Ernesto, claramente tratando de encontrar palabras que no me ofendieran. «Sí, hijo, ¿no es maravilloso? Vista al río, 3 dormitorios, bastante espacioso. Hay lugar para todos, como sugeriste», respondí con un entusiasmo que no sentía, pero que formaba parte de mi plan. Mientras los guiaba por la sala, donde los muebles cubiertos con sábanas empolvadas creaban un escenario desolador, les conté la historia que había preparado. Les hablé sobre cómo había ahorrado durante años como profesora de biología para realizar este sueño, cómo cada peso que guardé fue pensando en mi jubilación tranquila, en tener finalmente un espacio propio, después de décadas dedicadas a formar mentes jóvenes en las aulas universitarias. «Esta sala tiene una vista preciosa del atardecer», mentí, señalando hacia una ventana que daba a un edificio abandonado. Por la noche,
Las luces de la ciudad crean un espectáculo maravilloso. Verónica intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca mal disimulada. Ernesto parecía cada vez más incómodo, pasándose la mano por el cabello repetidamente, un gesto que siempre hacía desde niño cuando estaba nervioso o avergonzado. Y este es el dormitorio principal donde yo duermo. Mostré la habitación más desordenada, con ropa esparcida y una mancha oscura en el techo. Pensé que tú y Verónica podrían quedarse aquí. O quizás Magdalena lo prefiera al ser el más grande. No, no, Magdalena se apresuró a decir. Prefiero un dormitorio más pequeño, pero sin problemas en el techo. Continuamos el recorrido por el apartamento, y con cada habitación que mostraba, el desconfort de ellos se hacía más evidente. El baño tenía grifos que goteaban. El segundo dormitorio tenía un colchón directamente en el suelo, y la cocina, bueno, la cocina era la pieza central de mi actuación. Platos sucios apilados, restos de comida de días atrás y hasta una pequeña colonia de hormigas que se había formado naturalmente. Esto no fue planeado, lo confieso. Lo más interesante de observar, sin embargo, era Paco. Desde que entraron, el loro no paraba de gritar, ¡socorro! ¡Socorro!, especialmente cuando Magdalena o Beatriz se acercaban a la jaula. Me pareció curioso, pero en ese momento estaba más concentrada en las reacciones a mi nuevo hogar. Sugerí que nos sentáramos para un café en la sala, y todos aceptaron con un entusiasmo claramente forzado. Mientras preparaba el café en la cocina desordenada, escuché fragmentos de la conversación en la sala. «No podemos vivir aquí», susurró Verónica a Ernesto. «Esto es un chiquero». «Shh, te va a oír», respondió mi hijo con voz tensa. No sé qué pasó. Ella siempre fue tan organizada y limpia. Quizás está volviéndose senil, sugirió Magdalena, sin siquiera intentar bajar la voz. Pasa a esta edad. Aquellas palabras dolieron. No voy a mentir. Incluso sabiendo que todo formaba parte de mi plan, escuchar a mi consuegra sugerir que estaba perdiendo mis facultades mentales fue un golpe bajo. Por un momento, casi abandoné la farsa. Casi corrí a la sala para decir que todo era una actuación. Pero entonces recordé el motivo por el cual estaba haciendo esto. Respiré profundo y volví con el café. Entonces, ¿cuándo creen que podrían mudarse?, pregunté casualmente, como si no hubiera escuchado nada de la conversación anterior. Un silencio incómodo invadió la sala. Ernesto miraba al suelo. Verónica examinaba sus uñas perfectamente arregladas. Magdalena tosió nuevamente, y Beatriz murmuró algo sobre su presión arterial subiendo. «Mamá, creo que necesitamos hablar de esto con calma», dijo finalmente Ernesto. «Tal vez no sea el momento ideal para que todos nos mudemos. Verónica y yo estamos pensando en renovar nuestra casa también, y sería mucho cambio de una sola vez. Pero hijo, tú mismo dijiste que ibas a traer a todos para vivir aquí conmigo», insistí, manteniendo mi expresión inocente. «Pensé que sería bueno para todos. ¿No dijiste que Verónica quiere estar más cerca de su trabajo? Y que doña Magdalena necesita un lugar con ascensor por su problema de cadera. Este edificio tiene ascensor cuando funciona». «¿Cuándo funciona?». Magdalena casi se atragantó con el café. «Sí, a veces se descompone por una semana o dos, pero los escalones son bajitos, se pueden subir tranquilamente los 5 pisos». En ese momento, me di cuenta de que quizás había exagerado un poco. La idea era darle una lección a mi hijo, no provocar un ataque cardíaco a Magdalena. Decidí suavizar un poco. «Pero no tienen que decidir ahora», agregué. «Pueden pensarlo con calma. El apartamento es grande, cabe todo el mundo. Solo necesita una pequeña limpieza, claro». «¿Una pequeña limpieza?». Verónica no pudo contenerse. «Doña Lucía, con todo respeto, esto necesita una reforma completa. Hay moho en las paredes. El fregadero está atascado. Hay hormigas en la cocina». «Detalles, querida», respondí con una sonrisa. «Cuando vivimos juntos, resolvemos todo esto rápidamente. Ustedes son jóvenes, llenos de energía, y doña Magdalena tiene experiencia con casas, ¿verdad? Y doña Beatriz puede ayudar con las plantas». «Ah, olvidé mostrarles las plantas. Están todas muriendo en la terraza, pobrecitas. No tengo mucho tiempo para cuidarlas». Ernesto parecía cada vez más perturbado. Conocía a mi hijo lo suficientemente bien para saber que estaba tratando de encontrar una salida diplomática para la situación. Siempre fue así, desde pequeño. Evitaba conflictos a toda costa,
incluso cuando necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, o, en este caso, palabras. Mamá, quizás podamos ayudarte a encontrar una empleada doméstica, alguien que venga regularmente a limpiar y organizar el apartamento, sugirió, intentando sonar servicial. No tienes por qué vivir así. ¿Vivir cómo, hijo?, pregunté fingiendo no entender. Así, con todo desordenado. Siempre fuiste tan organizada, tan meticulosa con la limpieza. ¿Recuerdas cómo te enojabas cuando dejaba calcetines por el suelo? ¿Qué pasó? Era el momento que esperaba, la apertura perfecta para comenzar a desplegar mi plan. Ah, hijo, sucede que envejecemos y empezamos a percibir lo que realmente importa en la vida, filosofé, sentándome en el sofá polvoriento. Lo material es material. Lo importante es tener a la familia cerca, ¿no es cierto? Por eso me alegré tanto cuando sugeriste traer a todos para vivir aquí conmigo. El malestar en la sala era palpable. Verónica parecía estar calculando mentalmente cuánto costaría reformar todo el apartamento. Magdalena seguía tosiendo, ahora con un pañuelo cubriendo su nariz. Beatriz murmuraba algo sobre la humedad haciéndole mal a sus huesos. Y Paco no dejaba de gritar, ¡socorro! ¿Este loro solo sabe decir eso?, pregunté genuinamente curiosa. Desafortunadamente sí, respondió Beatriz, pareciendo irritada. Es muy ruidoso. De hecho, pensé que tal vez te gustaría quedarte con él, Lucía, para tener compañía. Ah, ¿entonces ya no van a traer al loro para vivir aquí también?, pregunté con una inocencia estudiada. Bueno, si no venimos todos, comenzó Beatriz, pero fue interrumpida por una mirada severa de Ernesto. Mamá, ¿almorzamos? Podemos hablar más de esto durante la comida, sugirió mi hijo, claramente intentando cambiar de tema. Excelente idea. Preparé una comida deliciosa, anuncié, levantándome. Espero que les guste el guiso de carne. Lo hice ayer, pero todavía debe estar bueno. ¿Ayer? Verónica parecía horrorizada. O quizás anteayer, no recuerdo bien, añadí, observando cómo crecía el pánico en sus ojos. Los conduje hasta la mesa de la cocina, donde había preparado una comida que parecía haber sido hecha hace días. En realidad, había cocinado todo esa misma mañana, pero añadí algunos toques especiales para dar la impresión de comida vieja. Un poco de aceite en exceso flotando en el caldo, algunas verduras deliberadamente pasadas de punto, una presentación descuidada. Mientras servía el guiso en platos ligeramente sucios, apenas manchados con colorante alimenticio, confieso, noté que Ernesto me miraba con una expresión que no veía hace mucho tiempo. Era preocupación genuina. Por un momento, casi me sentí culpable. Mi hijo realmente creía que yo estaba viviendo en esas condiciones, que me había descuidado tanto con el paso de los años. Pero entonces recordé la naturalidad con la que decidió sobre mi vida, sobre mi espacio, sobre mi jubilación, como si yo fuera apenas un detalle en sus planes y no una persona con deseos y necesidades propias. La culpa se disipó, dando lugar a la determinación de continuar con el plan hasta el final. Durante el almuerzo, la conversación fue forzada y artificial. Todos elogiaron educadamente la comida, aunque casi no la tocaron. Inventé historias sobre los vecinos ruidosos, sobre cómo la cañería solía atascarse cada semana, sobre el portero que aparecía ebrio en días de pago, cada historia más absurda que la anterior, observando cómo las miradas de horror se intensificaban. Y aquí los fines de semana hay una samba en el bar de la esquina que dura hasta las 5 de la mañana, continué, sirviendo más guiso que nadie quería. Al principio me molestaba, pero ahora ya me acostumbré, a veces hasta bajo a bailar un poco. Ernesto se atragantó con el agua. Siempre supe que él tenía una imagen de mí como la madre tradicional, que iba a misa los domingos y se acostaba temprano. La idea de su madre de 68 años bailando samba hasta el amanecer claramente lo perturbaba. «Mamá, nunca te gustó el ruido», comentó, tratando de reconocerme en aquel personaje que yo creaba. «Las personas cambian, hijo. Tal vez estuve reprimida todos estos años, siempre tan correcta, tan organizada. Ahora estoy libre para ser quien quiera ser». Después del almuerzo, sugerí que todos descansaran un poco. Ofrecí el dormitorio principal para que Ernesto y Verónica lo probaran, ya que pronto sería de ellos. Mi nuera abrió los ojos en pánico. «En realidad necesitamos irnos», dijo rápidamente. «Tengo un compromiso más tarde». «Yo también», Magdalena se apresuró a concordar.
Y yo necesito tomar mis medicamentos, completó Beatriz. Solo Paco parecía dispuesto a quedarse, continuando con su incesante grito de ¡socorro! Comenzaba a encontrar aquello realmente extraño. Cuando todos se preparaban para salir, mucho antes de lo planeado, decidí que era hora de tener una conversación seria con mi hijo. Le pedí que se quedara un poco más, que necesitábamos hablar a solas. Verónica pareció aliviada de poder escapar, y pronto ella, Magdalena y Beatriz se estaban despidiendo, prometiendo vagamente visitar nuevamente pronto. Tan pronto como nos quedamos solos, Ernesto se sentó en el sofá de la sala, claramente preocupado. Podía ver en sus ojos que estaba formulando algún discurso cuidadoso, probablemente para sugerir que vendiera aquel horrible apartamento y me fuera a vivir con ellos, o tal vez para internarme en alguna residencia para ancianos elegante. «Mamá, estoy preocupado por ti», comenzó, confirmando mis sospechas. «Nunca fuiste así. Este lugar no eres tú. El desorden, la suciedad, las historias sobre samba hasta la madrugada. ¿Qué está pasando?» Era el momento de revelarlo todo. Miré a mi hijo, al hombre que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando Ernesto tenía apenas 10 años, a quien di todo lo que pude y hasta lo que no podía. Respiré profundo y me preparé para decir la verdad. «Ernesto, este no es mi apartamento nuevo». La confusión inundó su rostro. Sus ojos recorrieron el ambiente desordenado como buscando alguna explicación en las manchas de infiltración. «¿Cómo que no es tu apartamento nuevo?», preguntó completamente desconcertado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos, para asegurarme de que mis palabras fueran claras y directas. Cuando me volví para enfrentar a mi hijo, mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Este es mi antiguo apartamento en Recoleta, el que estoy preparando para alquilar. El apartamento nuevo está en Puerto Madero, con vista al río, y está impecablemente limpio y organizado, exactamente como siempre mantuve mi casa». Vi la comprensión surgir lentamente en su rostro, seguida por una onda de rubor que comenzó en el cuello y subió hasta las orejas, exactamente como sucedía cuando era atrapado en alguna travesura durante su infancia. «No entiendo, mamá. ¿Por qué nos trajiste aquí entonces? ¿Por qué armaste toda esta farsa?» Me senté nuevamente, ahora frente a él. Era hora de hablar con franqueza, de corazón a corazón como no lo habíamos hecho en años, porque quería ver la reacción de ustedes. Quería saber si realmente estaban interesados en vivir conmigo o apenas en mi apartamento nuevo en Puerto Madero. Ernesto abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. No había mucho que decir, no después del modo en que todos reaccionaron al ver el estado del apartamento. «Ernesto, cuando entraste a mi apartamento nuevo y dijiste, sin siquiera preguntar mi opinión, que ibas a traer a tu esposa, tu suegra, su tía y hasta un loro para vivir conmigo, sentí como si hubiera recibido una bofetada, como si no fuera una persona con deseos propios, apenas un medio para resolver tus problemas o satisfacer tus caprichos». Mi hijo bajó los ojos, la vergüenza evidente en su postura. Continué. Ahora que había comenzado, necesitaba expresarlo todo. Después de trabajar más de 40 años, de criarte sola tras la partida de tu padre, de renunciar a tantas cosas para garantizar que tuvieras una buena educación, creí que merecía un espacio propio, un lugar donde pudiera disfrutar de mi jubilación en paz, recibir a mis amigos, leer mis libros con el sonido del río de fondo. «Mamá, yo no pensé». «Exactamente, hijo, no pensaste. Decidiste por mí, como si ya no tuviera capacidad para tomar mis propias decisiones. Y lo peor, trajiste a tu familia para evaluar la propiedad, como si fuera solo eso, un bien material, no el sueño por el cual ahorré toda la vida». En ese momento, noté que lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. No era mi intención llorar, mostrar fragilidad, pero allí estaba yo, a los 68 años, intentando explicar a mi hijo por qué merecía ser respetada. Ernesto se levantó y vino hacia mí. Esperaba ver irritación en su rostro, tal vez hasta indignación por haber sido engañado. Pero lo que vi fue algo diferente, una comprensión dolorosa, la percepción de un error que no había notado que estaba cometiendo. «Perdóname, mamá», dijo, con la voz entrecortada. «Realmente no me di cuenta de cómo sonaron mis palabras. No quería faltarte el respeto a ti o a tus decisiones.
Sequé las lágrimas y me senté nuevamente. Ahora venía la parte más difícil de la conversación. Hijo, ¿por qué querías tanto traer a todos para vivir conmigo? ¿Qué está pasando en tu vida que no me has contado? Ernesto suspiró profundamente y se pasó la mano por el cabello, aquel gesto familiar de cuando está nervioso. Se sentó a mi lado y, después de algunos momentos de silencio, comenzó a hablar. Estamos con problemas financieros, mamá, grandes problemas. Hice algunas inversiones malas, pedí préstamos y ahora estamos hundidos en deudas. El banco está amenazando con quitarnos la casa. Aquello me tomó por sorpresa. Mi hijo siempre tuvo un buen empleo como ingeniero. Verónica era asistente en un prestigioso bufete de abogados. Vivían en una casa confortable en Palermo. Frecuentaban buenos restaurantes, viajaban en vacaciones. ¿Por qué no me lo contaste antes? Vergüenza, supongo. Siempre fui el hijo responsable, el exitoso. ¿Cómo iba a admitir que había fracasado? Y además, tú trabajaste tanto para darme una buena educación, para verme triunfar en la vida. No quería decepcionarte. Sentí mi corazón encogerse. ¿Cuántas veces nosotros, los padres, sin querer, ponemos ese tipo de presión en los hijos? La expectativa de éxito, de retorno sobre la inversión de años de sacrificio. Me di cuenta de que tal vez yo también tenía mi parte de culpa en aquella situación. Cuando vi tu apartamento nuevo, tan bonito, tan bien ubicado, pensé que podría ser una solución. Tú viviendo allí, nosotros vendiendo nuestra casa para pagar las deudas y yendo a vivir contigo. Sé que fue egoísta, que no consideré tus sentimientos, pero estaba desesperado. ¿Y por qué traer a tu suegra y a su tía también? Ernesto esbozó una sonrisa triste. Eso fue idea de Verónica. Ella dijo que si íbamos a mudarnos contigo, su madre también necesitaría venir, pues tiene problemas de cadera y necesita ayuda. Y la tía Beatriz vive con doña Magdalena hace años. No tendría a dónde ir. ¿Y el loro? Ah, Paco. Ernesto negó con la cabeza. Fue un regalo que le di a Verónica en su cumpleaños. Nunca le gustó mucho, pero no tenemos valor para deshacernos de él. Era de un viejo marinero que vivía cerca de nosotros y falleció. Creo que aprendió a gritar «socorro» con él. De repente recordé el comportamiento extraño del loro. Cómo parecía especialmente agitado cuando Magdalena o Beatriz se acercaban. Ernesto, ¿alguna vez observaste cómo reacciona Paco cuando tu suegra o su tía se aproximan? ¿Cómo así? Se pone más agitado, grita «socorro» con más intensidad. ¿Nunca lo notaste? Mi hijo parecía genuinamente sorprendido. Ahora que lo mencionas, sí, se pone más nervioso cerca de ellas, pero nunca le di mucha importancia. Hice una anotación mental para investigar esto después. Había algo extraño en aquella historia del loro, y yo lo descubriría. Pero en aquel momento teníamos asuntos más urgentes que resolver. Hijo, ¿por qué no me buscaste para pedir ayuda? Soy tu madre. Puedo no ser rica, pero podría haber hecho algo. Justamente por eso, mamá. Ya hiciste tanto por mí toda la vida. ¿Cómo podría pedir más? Especialmente ahora que finalmente estabas realizando tu sueño de tener un apartamento junto al río. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miré alrededor al apartamento intencionalmente desordenado que había preparado como parte de mi lección. Parecía tan infantil ahora ante la gravedad de los problemas de mi hijo. Perdóname por toda esta actuación, dije finalmente. Tal vez yo también fui egoísta, pensando solo en mis sentimientos heridos, sin imaginar que podrías estar pasando por dificultades. No, mamá. Ernesto fue enfático. Tenía razón. Yo debería haber hablado contigo, explicado la situación, pedido ayuda o consejo, no simplemente aparecer con un plan hecho que tomaba tu espacio y tu independencia. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando todo lo que había ocurrido. Aún con todas las revelaciones, algo seguía perturbándome, el comportamiento de Paco. Cada vez que recordaba cómo se agitaba al ver a Magdalena y Beatriz, sentía que había algo más en esa historia, algo que necesitaba descubrir. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un café de verdad esta vez, no el líquido horrible que había servido más temprano como parte de la actuación. Mientras el agua hervía, pensaba en soluciones para la situación de mi hijo. Cuando regresé con 2 tazas de café humeante, Ernesto parecía más calmado. Me senté a su lado y tomé un sorbo antes de hablar.
Quiero ayudarte, hijo, pero necesito saber exactamente la magnitud del problema. ¿Cuánto deben? ¿Cuáles son los plazos? ¿Existen otras alternativas además de vender la casa? Durante la hora siguiente, Ernesto me explicó en detalle su situación financiera. Las deudas eran realmente grandes, resultado de inversiones malogradas y de un estilo de vida que ya no podían mantener. Verónica, según él, estaba teniendo dificultad para aceptar la nueva realidad, insistiendo en mantener las apariencias incluso cuando el dinero ya no lo permitía. Ella viene de una familia que siempre tuvo posición, explicó. Para Verónica, aparentar éxito es tan importante como realmente tenerlo, quizás más. Esto explicaba mucho sobre mi nuera y su madre. La forma como siempre me miraban con cierto desdén, como si yo, con mi vida sencilla de profesora universitaria, no estuviera a su altura. Mientras Ernesto seguía hablando, mi mente regresaba a Paco. Había algo en el comportamiento del loro que me inquietaba profundamente. ¿Por qué reaccionaba con tanto pánico específicamente ante Magdalena y Beatriz? Los animales suelen ser sensibles a la energía de las personas, pero aquello parecía más que una simple antipatía. Ernesto, interrumpí, hay algo que me preocupa. ¿Cómo llegó Paco a tu casa exactamente? Mi hijo parecía sorprendido por el cambio de tema, pero respondió sin dudar. Te lo dije, fue un regalo para Verónica. El señor Ramírez, un viejo marinero que vivía en nuestro edificio, falleció hace unos 2 años. No tenía familia, y como yo solía ayudarlo con algunas reparaciones en su apartamento, me dejó el loro. Pensé que a Verónica le gustaría. Ella siempre decía que quería una mascota. ¿Y cómo era el loro cuando recién lo recibiste? ¿Ya gritaba ¡socorro! ¿O aprendió eso después? Ernesto frunció el ceño, como si intentara recordar. Ahora que lo mencionas, Paco era diferente. Hablaba mucho más. Frases completas como buen día, capitán o mar en calma. Sabía incluso algunas canciones marineras. El señor Ramírez lo había entrenado bien. ¿Cuándo comenzó a cambiar? No estoy seguro. Fue gradual. Primero dejó de cantar, luego comenzó a repetir solo socorro. Verónica dijo que era normal, que los loros a veces olvidan palabras o se traumatizan con los cambios de ambiente. Cada vez estaba más convencida de que algo no cuadraba en esa historia. Me levanté de repente. Ernesto, quiero ver a Paco nuevamente. ¿Podrías traerlo mañana? Me gustaría observarlo más de cerca. ¿Qué? Mi hijo parecía confundido, pero accedió. Nos despedimos con un abrazo que se sintió diferente a los anteriores, más sincero, como si hubiéramos derribado una barrera invisible que se había formado entre nosotros con los años. Aquella noche, después de que Ernesto se marchó, llamé a mi amiga Gloria para contarle todo lo sucedido. Lucía, no puedo creer que realmente lo hicieras. Y funcionó. ¿Se espantaron con el apartamento desordenado? Como no tienes idea, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Salieron corriendo en menos de 2 horas, pero Gloria descubrí algo más importante. Ernesto está en problemas financieros graves y hay algo extraño sucediendo con el loro que tienen. Le conté sobre la reacción de Paco ante Magdalena y Beatriz, sobre cómo el animal había cambiado desde que llegó a casa de mi hijo, pasando de ser un loro conversador a uno que solo sabía gritar «socorro». Eso suena sospechoso, Lucía. Los animales perciben cosas que nosotros no vemos. Si ese loro está tan angustiado cuando esas mujeres se acercan, debe haber una razón. Exactamente lo que pienso. Ernesto lo traerá mañana. Quiero observarlo más detenidamente. Deberías consultar con un veterinario, sugirió Gloria. Un especialista en aves podría detectar si hay señales de maltrato. La sugerencia de Gloria me pareció excelente. Esa misma noche busqué en mi agenda el contacto del doctor Vargas, un veterinario que había tratado al gato de Gloria años atrás. Para mi suerte, aún mantenía su consultorio en San Telmo, no muy lejos de mi apartamento real en Puerto Madero. A la mañana siguiente, Ernesto llegó temprano con Paco. Era la primera vez que mi hijo visitaba mi verdadero apartamento nuevo, y pude ver en sus ojos el asombro al observar la diferencia. Aquí, todo estaba impecablemente limpio y organizado. Los muebles, escogidos con cuidado, combinaban con la decoración en tonos de azul y beige que recordaban al río visible por la amplia ventana de la sala. Plantas bien cuidadas decoraban los rincones estratégicos y la luz matinal entraba generosamente, reflejándose en el piso de porcelanato claro. Mamá, esto es
Es hermoso, murmuró, colocando la jaula sobre la mesa lateral de la sala. Tenías razón, fui muy egoísta al pensar en invadir tu espacio. Agua pasada, respondí, dirigiéndome a la cocina para preparar un café. ¿Quieres una taza antes de irte? Mientras la cafetera trabajaba, observé al loro. Paco parecía diferente, menos agitado, casi contemplativo, mirando por la ventana hacia el río. ¿Por qué no estaba gritando socorro como el día anterior? Está tan callado, comenté cuando Ernesto se unió a mí en la cocina. Le di un calmante antes de venir. Verónica insistió, dijo que sería mejor para el viaje. Fruncí el ceño, instantáneamente preocupada. ¿Qué tipo de calmante? No estoy seguro. Algo que la tía Beatriz le dio. Dijeron que es natural para calmar aves agitadas. Aquello sonó alarmante. Entregué una taza de café a mi hijo y volví a la sala para examinar al loro más de cerca. Paco tenía los ojos semicerrados, como si luchara contra el sueño. No parecía natural. Ernesto, ¿estás seguro de que esto es seguro? Parece dopado. Mi hijo se encogió de hombros tomando un sorbo de café. Siempre le dan esto cuando necesitamos transportarlo o cuando tenemos visitas importantes. La tía Beatriz conoce de estas cosas. Crió pájaros toda su vida. Decidí no insistir en el tema en ese momento, pero hice otra anotación mental. Algo estaba definitivamente mal en esa historia. Después que Ernesto se fue al trabajo, prometiendo pasar más tarde para recoger a Paco, llamé inmediatamente al doctor Vargas. Para mi suerte, tenía un horario disponible esa misma tarde. Mientras esperaba la hora de la consulta, me mantuve cerca, observando a Paco. Poco a poco, el efecto de lo que fuera que le hubieran dado fue pasando. Alrededor del mediodía, comenzó a moverse más, y entonces vino el primer ¡socorro! Más débil que el día anterior, pero inconfundible. ¿Qué te pasó, amiguito?, pregunté, ofreciéndole un pedazo de manzana que había cortado. Para mi sorpresa, lo rechazó, girando la cabeza. ¿No tienes hambre? Intenté con banana, luego con algunas semillas que encontré en la pequeña bolsa que Ernesto había dejado con la jaula. Nada. Paco no comía, solo repetía ocasionalmente su grito de socorro, como si fuera lo único que supiera hacer. Por la tarde, lo llevé al consultorio del doctor Vargas. El veterinario, un hombre de mediana edad con cabello grisáceo y una sonrisa amable, examinó al loro cuidadosamente. Está deshidratado y parece desnutrido, diagnosticó frunciendo el ceño. ¿Hace cuánto está con la familia de su hijo? No estoy segura. Ernesto mencionó que lo recibió de un viejo marinero que falleció, como regalo para su esposa, pero no sé exactamente cuándo ocurrió eso. El doctor Vargas asintió, continuando el examen. Cuando intentó tocar ciertas áreas de las alas, Paco reaccionó con agitación, gritando ¡socorro! Repetidamente. «Doña Lucía, mire esto». El veterinario señaló pequeñas áreas donde las plumas habían sido arrancadas, algunas con marcas que sugerían quemaduras. «Esto fue hecho intencionalmente», explicó, su voz ahora cargada de indignación profesional. «Alguien maltrató a este animal». Sentí una ola de náusea. Las piezas comenzaban a encajar, el grito constante de socorro, la agitación cuando Magdalena o Beatriz se acercaban, los calmantes para mantenerlo quieto. «¿Qué puedo hacer, doctor? Voy a administrarle fluidos para la deshidratación y recomendar una dieta especial para recuperarlo. Pero sinceramente, lo más importante es mantenerlo lejos de quien lo maltrató». Salí del consultorio con Paco, una bolsa de medicamentos y alimentos especiales y una rabia creciente en el pecho. ¿Cómo pudieron hacer eso a un animal indefenso? Y cómo mi propio hijo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en su casa. En el camino de regreso, llamé a Gloria y le conté todo. Mi amiga, siempre práctica, sugirió que hablara con Miguel, el portero del edificio donde vivía Ernesto. «Los porteros ven todo, Lucía. Si algo extraño ocurre en un apartamento, ellos generalmente lo saben». Encontré la sugerencia sensata. Decidí hacer una visita sorpresa al condominio de Ernesto en Palermo. Miguel, un señor de 65 años con un bigote grisáceo bien recortado, estaba en la portería cuando llegué. Me reconoció inmediatamente. Solía visitar a mi hijo con frecuencia antes de mudarme a Puerto Madero. «Doña Lucía, qué sorpresa. Ernesto no mencionó que vendría hoy. En realidad, Miguel, vine a hablar con usted. ¿Tiene un minuto?» El portero pareció sorprendido, pero asintió, conduciéndome a una pequeña sala junto a la portería.
Cerró la puerta y me ofreció una silla. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué sobre el loro, los signos de maltrato, el comportamiento extraño cuando ciertas personas se acercaban. Miguel escuchó atentamente, su rostro arrugado cada vez más sombrío. Doña Lucía, no me gusta hablar de la vida de los residentes, comenzó vacilante, pero usted siempre fue buena conmigo y no puedo permitir que un animal sufra. Me contó entonces que varias veces había escuchado gritos provenientes del apartamento cuando Ernesto no estaba. No solo del loro, sino también gritos humanos. Según él, la tía Beatriz tenía un temperamento terrible y frecuentemente perdía la paciencia con el ruido del pájaro. Una vez, entré para entregar un paquete y vi a doña Beatriz sacudiendo la jaula violentamente porque el loro no paraba de gritar. Doña Magdalena estaba allí también, riendo como si fuera una gran broma. Sentí mi sangre hervir. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Y mi hijo? ¿O Verónica? Ellos saben de esto. Miguel suspiró. Su hijo trabaja mucho, doña Lucía. Sale temprano, vuelve tarde. En cuanto a doña Verónica, vaciló nuevamente. Creo que prefiere no ver. Es más fácil fingir que no está sucediendo. Agradecí a Miguel por su honestidad y prometí que el loro estaría seguro conmigo. En el camino de regreso a Puerto Madero, mi determinación crecía. No permitiría que Paco volviera a aquella casa de horrores. Cuando llegué a mi apartamento, encontré una sorpresa. Ernesto, Verónica, Magdalena y Beatriz estaban todos en la puerta esperándome. «Mamá, ¿dónde estabas? Tocamos el timbre varias veces». Ernesto parecía preocupado. «Fui a resolver algunos asuntos», respondí vagamente, destrabando la puerta. «No esperaba visitas hoy. Vinimos a buscar a Paco», anunció Verónica, entrando sin esperar invitación. «Lo extrañamos». Observé al grupo invadiendo mi sala. Beatriz inmediatamente localizó la jaula del loro, que comenzó a agitarse y gritar «¡Socorro!» repetidamente apenas la vio. «Ven, este bicho es insoportable», se quejó Beatriz, haciendo una mueca. «No sé por qué insistes en quedarte con él, Ernesto». «Fue un regalo, tía», respondió mi hijo, pareciendo incómodo. «Y le prometí al señor Ramírez que cuidaría de él». «Bueno, ahora es hora de volver a casa», declaró Magdalena aproximándose a la jaula. El pánico de Paco se intensificó, sus alas golpeando frenéticamente contra los barrotes de la jaula. «Nadie va a llevar al loro», anuncié, mi voz más firme que nunca. Todos se volvieron hacia mí sorprendidos. «¿Cómo así, mamá?», Ernesto preguntó confundido. «Sé lo que ustedes le hicieron», respondí, mirando directamente a Beatriz y Magdalena. «Sé del maltrato, de las plumas arrancadas, de las quemaduras. El veterinario vio todo esta tarde». Beatriz palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Veterinario? ¡Qué absurdo! Ese pájaro es siempre así, histérico. Probablemente se lastimó solo. Los pájaros no se arrancan sus propias plumas ni se causan quemaduras», repliqué, manteniendo la calma. «Y no se automedican para quedar dopados durante un viaje». Magdalena intervino, su voz falsamente dulce. «Doña Lucía, creo que hay un malentendido. Nosotras adoramos a Paco. Solo queremos lo mejor para él. Lo mejor para él es quedarse lejos de ustedes». Verónica, que hasta entonces observaba la escena en silencio, finalmente se manifestó. «Es solo un pájaro, por el amor de Dios. ¿Por qué tanto drama?». Aquella frase reveló todo lo que necesitaba saber sobre mi nuera. Para ella, un ser vivo que sufría era apenas un pájaro. No merecía consideración o protección. «Ernesto», llamé a mi hijo, ignorando a las demás. «¿Podemos hablar en privado? ¿En la habitación?». Reluctante, me siguió hasta el dormitorio principal, cerrando la puerta tras de nosotros. «Hijo, ¿realmente no sabías lo que estaba pasando?». Ernesto pasó la mano por su rostro, pareciendo exhausto de repente. Sospeché algunas veces. Paco era tan diferente cuando el señor Ramírez vivía, más alegre. Hablaba varias frases, no solo «socorro», pero Verónica siempre decía que era normal, que los loros cambian de comportamiento en ambientes nuevos. Y yo quería creerle. «Hablé con Miguel hoy», revelé. «Me contó sobre los gritos, sobre cómo la tía Beatriz maltrataba al loro cuando tú no estabas en casa». Mi hijo cerró los ojos, como si intentara bloquear la imagen mental. «Debía haberme dado cuenta. Debía haber hecho algo». «Ahora puedes», afirmé. «Deja a Paco conmigo. Voy a cuidarlo.
darle el tratamiento que el veterinario recomendó. Merece paz después de todo lo que pasó. Ernesto vaciló, mirando hacia la puerta cerrada. Verónica no va a estar contenta. Ya está irritada con toda esta situación de las deudas, con tu negativa a dejarnos vivir aquí. Hijo, necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que permite que animales indefensos sean maltratados en su propia casa para evitar conflictos, o uno que defiende lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Mis palabras parecieron tocarlo profundamente. Vi en sus ojos al niño que crié, al chico que lloraba cuando encontraba pajaritos caídos del nido e insistía en cuidarlos. Tienes razón, mamá. Paco se queda contigo. Cuando regresamos a la sala, las tres mujeres conversaban en voz baja, deteniéndose inmediatamente al vernos. ¿Y bien?, preguntó Verónica impaciente. ¿Podemos irnos? Tenemos compromiso más tarde. Paco se queda con mi madre, anunció Ernesto, su voz sorprendentemente firme. ¿Cómo dices? Beatriz casi gritó. Después de todo el trabajo que tuvimos con ese bicho ingrato. ¿Trabajo?, repliqué, incapaz de contener mi indignación. ¿Usted llama maltrato trabajo, doña Beatriz? No sé de qué está hablando, respondió defensiva. Siempre tratamos bien a Paco. También que solo sabe gritar socorro, observé secamente. Y tiene marcas de quemaduras en las alas. Magdalena intervino jalando a su hermana por el brazo. Vámonos, Beatriz. No necesitamos escuchar estas acusaciones absurdas. Verónica miraba a Ernesto con una expresión que mezclaba sorpresa y furia. ¿Realmente vas a dejar el loro aquí, después de todo lo que hablamos? Sí, respondió mi hijo manteniéndose firme. Y creo que todos necesitamos repensar muchas cosas, Verónica, incluyendo cómo tratamos a los animales y unos a otros. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Verónica tomó su bolso. Perfecto, quédate con tu precioso loro. Vámonos, mamá, tía Beatriz. No somos bienvenidas aquí. Las tres salieron. Verónica adelante, seguida por Magdalena y Beatriz, quien lanzó una última mirada venenosa en mi dirección antes de cerrar la puerta con fuerza. Ernesto se dejó caer en el sofá pareciendo agotado. Creo que dormiré en la oficina esta noche, murmuró. O puedes quedarte aquí, ofrecí. Tengo un cuarto de huéspedes. Él consideró la oferta por un momento. Luego asintió. Gracias, mamá. Creo que necesito tiempo para pensar. Preparé una cena sencilla para los dos, sopa de verduras y pan integral. Algo reconfortante. Mientras comíamos en la terraza, observando el atardecer sobre el río, conversamos sobre todo y nada, evitando por el momento los temas difíciles. Después de la cena, Ernesto se acercó a la jaula de Paco, que ahora estaba más tranquilo, comiendo un poco de las frutas especiales que el veterinario había recomendado. Perdón, amigo, le dijo suavemente al loro. Prometo que ahora todo estará bien. Como si comprendiera, el pájaro lo miró y por primera vez desde que lo conocí, dijo algo diferente. ¿Todo bien? Ernesto me miró sorprendido. Dijo otra cosa. Tal vez está comenzando a sentirse seguro, sugerí acercándome. El doctor Vargas dijo que los loros son inteligentes y sensibles. Perciben cuando están en un ambiente seguro. Aquella noche, después que Ernesto se retiró al cuarto de huéspedes, me quedé un tiempo extra en la sala, simplemente observando a Paco. El loro parecía más relajado, explorando la comida en la jaula, ocasionalmente mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Estás seguro ahora?, susurré. Nadie va a lastimarte de nuevo. Como respondiendo, giró la cabeza en mi dirección y repitió, todo bien. Sonreí, sintiendo una extraña conexión con aquella pequeña criatura que, como yo, estaba aprendiendo a recomenzar en un nuevo hogar después de pasar por dificultades. Ambos buscábamos paz, seguridad, respeto. Antes de ir a la cama, cubrí parcialmente la jaula con un paño ligero, como el doctor Vargas había recomendado, para que Paco pudiera dormir mejor. Al alejarme, escuché un susurro suave. Gracias. Me detuve, sorprendida. ¿Lo habría imaginado? De nada, Paco, respondí de todos modos. Buenas noches. Al día siguiente, desperté con el sonido de Ernesto preparando el desayuno en la cocina. Me vestí rápidamente y lo encontré sirviendo café, una escena que no presenciaba desde que era adolescente. Buenos días, mamá. Saludó con una sonrisa tímida. Espero que no te moleste. Pensé que merecías un café en la cama después de todo. Te levantaste temprano.
comenté, sentándome a la mesa de la cocina donde ya había dispuesto 2 tazas. En realidad, casi no dormí, confesó, sirviendo el café humeante. Estuve pensando en muchas cosas, sobre Verónica, sobre nuestra situación financiera, sobre Paco. Durante el desayuno, Ernesto me reveló su decisión. Mamá, voy a separarme de Verónica. La declaración me sorprendió, aunque parte de mí ya esperaba algo así después de los acontecimientos recientes. ¿Estás seguro? Es una decisión importante. Ernesto asintió, su rostro mostrando una determinación que no veía desde hace años. Lo de anoche fue la gota que colmó el vaso, pero los problemas vienen de mucho antes. Nuestro matrimonio ya no funcionaba, solo estábamos fingiendo. Verónica está más preocupada por las apariencias que por la realidad. Y la forma como ella, su madre y su tía trataron a Paco, no puedo ignorar eso. ¿Y las deudas? Las enfrentaré. Tal vez necesite vender la casa, sí, pero puedo alquilar un apartamento más pequeño. Lo importante es recomenzar con honestidad. Sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por mi hijo finalmente enfrentando la realidad. Preocupación por los desafíos que vendrían. Puedes contar conmigo, hijo. No para vivir juntos, sonreí, pero para apoyarte en esta transición. Después del desayuno, Ernesto se despidió, diciendo que necesitaba resolver algunos asuntos en el banco y luego hablaría con Verónica. Cuando se cerró la puerta, me dirigí a la sala para ver a Paco. El loro estaba despierto, observándome con aquellos ojos brillantes que parecían entender más de lo que cualquiera sospecharía. «Buenos días, amiguito. ¿Dormiste bien?». Para mi sorpresa respondió, «Buenos días, todo bien». Sonreí, maravillada con cómo ya estaba comenzando a usar otras palabras, además de socorro. Le ofrecí las frutas especiales que el veterinario recomendó, y Paco comió con apetito. Otra buena señal. Decidí llevarlo a tomar sol en la terraza. Coloqué la jaula en un soporte que improvisé, posicionándola de manera que pudiera ver el río, pero estuviera protegido del viento excesivo. «Mira qué vista tan linda, Paco», comenté, señalando el río que se extendía hasta el horizonte. «Mucho mejor que aquel apartamento donde estabas, ¿no?». El loro inclinó la cabeza, como si considerara mis palabras. Entonces dijo algo que me hizo quedar paralizada. «Beatriz Maldad». Me quedé boquiabierta. No era solo una repetición aleatoria, parecía una afirmación consciente. «Paco, ¿entiendes lo que te pasó?». Agitó las alas levemente y repitió, «Beatriz Maldad, Magdalena Maldad». Una ola de tristeza me invadió. Este animal inteligente no solo había sufrido maltratos, sino que comprendía quién lo había herido. Recordé lo que Ernesto contó sobre el antiguo dueño, el señor Ramírez, un marinero jubilado. Tal vez Paco había sido bien tratado antes. Tal vez sabía diferenciar bondad de crueldad. «Nadie va a lastimarte ahora», prometí, sintiendo una determinación renovada. Pasé la mañana reorganizando la sala para acomodar mejor la jaula de Paco, creando un espacio permanente para él junto a la ventana, donde pudiera observar el movimiento. Mientras trabajaba, recibí una llamada de Gloria. «¿Y? ¿Cómo están las cosas con el loro?». Le conté sobre los descubrimientos del veterinario, la confrontación con la familia, la decisión de Ernesto de separarse y las nuevas palabras de Paco. «Dios mío, Lucía, te convertiste en protagonista de una telenovela y ni me avisaste», bromeó mi amiga. «Pero hablando en serio, creo que salvaste a ese loro. Y tal vez hayas salvado a tu hijo también. No sé si fui yo o fueron las circunstancias, Gloria. A veces la vida nos coloca en situaciones que nos fuerzan a ver la verdad, incluso cuando preferimos ignorarla. Filosofando tan temprano, reconozco a mi amiga de vuelta», rió Gloria. «Pasaré por ahí después del almuerzo para conocer al nuevo miembro de la familia». Después de colgar, volví a ocuparme con los preparativos para Paco. Estaba limpiando la jaula, transfiriéndolo temporalmente a una caja de transporte más espaciosa que compré en la tienda de mascotas, cuando sonó el timbre. Para mi sorpresa, era Verónica. «¿Puedo entrar?», preguntó secamente sin saludar. Vacilé por un momento, pero finalmente le di paso. Entró, elegante como siempre en su conjunto de sastre gris, los tacones altos resonando en el piso. Ernesto me contó sobre su decisión. Comenzó, sentándose sin ser invitada. «Supongo que debes estar satisfecha». «No estoy satisfecha ni insatisfecha, Verónica. Es la vida de mi hijo. La elección es suya».
Ella soltó una risa sin humor. Por favor, no te hagas la inocente. Sé muy bien que nunca me aprobaste. Siempre me consideraste frívola, materialista. Nunca dije eso. No necesitabas decirlo. Estaba en tus miradas, en la forma como cuestionabas nuestras decisiones financieras. Suspiró, pasando la mano por su cabello perfectamente arreglado. Pero no vine aquí para discutir el pasado. Vine a hacer una propuesta. Crucé los brazos, desconfiada. ¿Qué tipo de propuesta? Dinero, respondió directamente. ¿Cuánto quieres para convencer a Ernesto de no separarse? De no vender la casa. Quedé momentáneamente sin palabras, sorprendida por su audacia. ¿Crees que puedes comprar mi influencia sobre mi hijo? Todo el mundo tiene su precio, doña Lucía. ¿Cuál es el suyo? ¿1 millón? ¿2? Solté una risa incrédula. Verónica, ustedes están ahogados en deudas. ¿De dónde vendría ese dinero? Ella vaciló por un segundo, revelando una debilidad en su fachada confiada. Tengo mis recursos. Mi familia tiene contactos. Puedo conseguirlo. En ese momento, un ruido proveniente de la caja de transporte llamó nuestra atención. Paco había conseguido abrir la pequeña puerta, que yo no había trabado correctamente, y salió volando por la sala, posándose en el respaldo del sofá, bien cerca de Verónica. Beatriz Maldad, Magdalena Maldad, Verónica Maldad, declaró el loro mirando directamente a mi nuera. El rostro de ella palideció instantáneamente. Se levantó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, alejándose del pájaro. Este bicho es un demonio, siseó. Siempre se lo dije a Ernesto. Repite todo lo que escucha. Exactamente, respondí calmadamente. Repite lo que escucha, lo que me hace pensar. ¿Dónde escuchó esas asociaciones entre nombres y maldad? ¿Quién hablaba así cerca de él? Verónica tomó su bolso, visiblemente perturbada. Esto es ridículo, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Cuando se dirigió a la puerta, hablé una última vez. Verónica, el dinero no resolverá sus problemas, ni las mentiras. Ernesto merece honestidad, aunque eso signifique el fin del matrimonio. Ella se detuvo de espaldas a mí, la mano en el picaporte. No entiendes nada de mi vida, murmuró casi para sí misma. Luego salió, cerrando de un portazo. Paco voló del sofá a mi hombro, un gesto que me sorprendió, pues no esperaba tal nivel de confianza tan pronto. «Todo bien ahora», dijo, como si me consolara. «Sí, amiguito, todo bien ahora». Gloria llegó después del almuerzo, encantada con Paco y con toda la historia. Sentadas en la terraza, observando el río y al loro que ahora parecía más a gusto en su jaula nueva y espaciosa, conversamos sobre los extraños caminos de la vida. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comentó Gloria. «Cómo todo comenzó contigo queriendo darle una lección a tu hijo por causa del apartamento y acabó revelando tantas otras cosas. La vida es así. Jalamos un hilo suelto y todo el tejido comienza a deshacerse». Al final de la tarde, Ernesto telefoneó. Sonaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de iniciar un proceso de separación. «Verónica se fue, mamá. Llevó algunas ropas y dijo que se quedará en casa de su madre por ahora. ¿Cómo te sientes?». Extrañamente aliviado, como si hubiera soltado un peso que cargaba durante años sin darme cuenta. «Solo estoy preocupado por las cuestiones prácticas ahora. La casa, las deudas. Un paso a la vez, hijo. No estás solo». Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida nos reserva sorpresas. A los 68 años, cuando imaginaba que viviría una jubilación tranquila, sola en mi apartamento junto al río, me veía envuelta en una revolución familiar completa, con un loro rescatado y un hijo enfrentando una separación complicada. Pero no me sentía sobrecargada. Por el contrario, había una extraña sensación de propósito en todo aquello. 3 semanas pasaron rápidamente. Paco mejoraba cada día, no solo físicamente, con sus plumas comenzando a crecer nuevamente en las áreas dañadas, sino también en su comportamiento. Su vocabulario se expandía sorprendentemente. El doctor Vargas, que venía semanalmente para acompañar su recuperación, estaba impresionado. «Debe haber sido muy bien entrenado por su antiguo dueño», comentó durante su última visita. «Los loros pueden vivir décadas y preservan lo que aprendieron. Probablemente estaba apenas bloqueado por el trauma». De hecho, Paco ahora hablaba frases completas, algunas que probablemente aprendió con el señor Ramírez. «Buenos días, marinero. Mar en calma nunca hizo buen marinero». Y otras que aparentemente estaba aprendiendo conmigo.
Lucía amiga, café rico. En cuanto a Ernesto, enfrentaba el proceso de separación con una madurez que me sorprendía. Consiguió negociar con el banco un plazo mayor para el pago de las deudas. Puso la casa a la venta por un valor menor del que valía, pero suficiente para saldar la mayor parte de las deudas, y alquiló un pequeño apartamento no muy lejos del mío. Un domingo por la tarde, aproximadamente un mes después de toda la confusión inicial, invité a Ernesto y Gloria para un almuerzo en mi apartamento. Preparé una feijoada, plato que mi hijo adoraba desde niño, y arreglé la mesa en la terraza con vista al río. Durante la comida, conversamos sobre todo lo que había pasado, pero también sobre planes futuros. Ernesto parecía renovado, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que llevaba durante años. ¿Sabes, mamá?, comentó mientras saboreábamos el postre, un flan casero. Nunca imaginé que a los 42 años estaría recomenzando la vida. Apartamento nuevo, soltero otra vez, reconstruyendo mis finanzas desde cero. La vida raramente sigue el guión que planeamos, respondí. Mírame a mí. Pensé que estaría disfrutando mi jubilación sola, tal vez viajando ocasionalmente, y ahora tengo un loro que habla más cada día. Como si entendiera la señal, Paco, que estaba en su jaula cerca de la mesa, proclamó: «Familia nueva, todo bien ahora». Todos reímos, encantados con la precisión del comentario. «Tiene razón», observó Gloria. «Es una familia nueva, diferente, inesperada, pero una familia». Después del almuerzo, mientras Gloria ayudaba a lavar los platos, Ernesto me llamó a un rincón de la sala. «Mamá, tengo algo que confesarte. El día que vine a ver tu apartamento nuevo y dije que traería a todos para vivir contigo, no estaba pensando con claridad. Estaba desesperado con las deudas, con la presión de Verónica para mantener el estilo de vida que ya no podíamos sostener. Vi tu apartamento como una solución fácil. Lo sé, hijo, pero lo que no sabes es que me sentí horrible después. Me di cuenta, en el camino de regreso a casa, de lo egoísta que había sido. Iba a llamarte para disculparme, para decirte que había sido una idea estúpida, pero entonces organizaste aquel encuentro en el apartamento desordenado y todo se descontroló de una forma que nunca podría haber previsto. Sonreí, tocando su rostro como hacía cuando era niño. A veces necesitamos una sacudida para ver la verdad, hijo. Yo iba a darte una lección, pero acabé aprendiendo algunas también. ¿Qué lecciones? Que nunca es tarde para recomenzar, que familia no es necesariamente quien vive bajo el mismo techo, sino quien se preocupa verdaderamente, y que a veces las mejores cosas de la vida vienen de situaciones que parecen desastrosas al principio. En ese momento, Paco voló desde su jaula, que ahora manteníamos abierta cuando estábamos en casa, y se posó en el hombro de Ernesto, sorprendiéndonos a todos. «Ernesto bueno», declaró el loro. «Familia buena». Mi hijo sonrió, emocionado, tocando suavemente las plumas del pájaro. «Gracias, Paco. Tú también eres familia ahora». Cuando Ernesto y Gloria se fueron, me quedé sola con Paco, contemplando el atardecer en la terraza. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y rosados, reflejándose en el río como un cuadro vivo. «¿Sabes, Paco?», comenté con el loro que ahora reposaba cómodamente en una percha que instalé especialmente para él en la terraza. «Cuando compré este apartamento, imaginé que seríamos solo yo, mis libros y el río. Nunca pensé que tendría un loro parlante como compañía». «Sorpresa buena», respondió, inclinando la cabeza como hacía cuando prestaba especial atención. Reí, maravillada con su capacidad de interactuar de forma tan apropiada. «Sí, una sorpresa muy buena». Y mientras el sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo con sus últimos colores del día, reflexioné sobre cómo la vida, incluso a los 68 años, aún podía sorprenderme. El apartamento que compré pensando solo en mí había pues acabado convirtiéndose en un refugio no solo para mí, sino para un loro maltratado y, de cierta forma, para mi hijo que encontró coraje para recomenzar. Los días siguientes pasaron con una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Ernesto venía a cenar al menos 2 veces por semana, trayendo siempre alguna pequeña sorpresa para Paco, un juguete nuevo, una fruta exótica o simplemente tiempo para enseñarle nuevas palabras. El loro prosperaba bajo nuestros cuidados, sus plumas recuperando el brillo y su vocabulario expandiéndose día a día. Un mes después del almuerzo dominical,
recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el portero del edificio donde Ernesto había vivido con Verónica. Doña Lucía, disculpe la molestia, pero pensé que debería saberlo. Ayer hubo un escándalo en el edificio. La policía vino ayer a arrestar a doña Beatriz. ¿A Beatriz? ¿Por qué? Al parecer estaba involucrada en algún tipo de estafa con medicamentos. Utilizaba sus conocimientos como antigua enfermera para adulterar recetas y conseguir medicamentos controlados que luego vendía en el mercado negro. La noticia me dejó atónita. De todas las revelaciones de los últimos meses, esta era quizás la más sorprendente. Beatriz, una traficante de medicamentos. De repente, los calmantes naturales que daban a Paco adquirieron un significado más siniestro. Miguel, ¿sabes si esos medicamentos incluían calmantes o sedantes? Según lo que escuché, sí, especialmente ansiolíticos y analgésicos potentes. La investigación comenzó hace meses, pero solo ahora tuvieron pruebas suficientes para arrestarla. Agradecí a Miguel por la información y apenas colgué, llamé a Ernesto para contarle. Su reacción fue de incredulidad inicial, seguida por una comprensión horrorizada. ¿Crees que lo que le daban a Paco probablemente eran esos mismos medicamentos, hijo? Quizás por eso estaba siempre tan dopado cuando lo transportaban o cuando tenían visitas, para mantenerlo callado. Dios mío, mamá, podrías haberlo matado. Esos medicamentos no están diseñados para aves. Su metabolismo es completamente diferente. Lo sé. Por eso Paco estaba tan desnutrido cuando lo llevé al veterinario. No solo lo maltrataban físicamente, lo estaban envenenando lentamente. Esa tarde, decidí llevar a Paco a una consulta extra con el doctor Vargas. Le conté sobre Beatriz y los posibles medicamentos que podrían haber estado administrándole al loro. Esto explica muchos de sus síntomas iniciales, comentó el veterinario después de examinarlo nuevamente. La letargia, la falta de apetito, incluso la pérdida de plumas podría estar parcialmente relacionada con esto. Los sedantes humanos pueden causar efectos devastadores en aves, especialmente en dosis incorrectas. ¿Tendrá secuelas permanentes? El doctor Vargas observó a Paco, que ahora exploraba con curiosidad el consultorio, completamente alerta y activo. No lo creo. Los loros son sorprendentemente resistentes, y este amiguito parece estar recuperándose completamente. Su progreso en estas semanas ha sido notable. Tiene usted un superviviente aquí, doña Lucía. Salí del consultorio con una mezcla de emociones, alivio por saber que Paco estaría bien, indignación por lo que había sufrido y una extraña sensación de cierre, como si esta última pieza del rompecabezas finalmente completara la imagen. Cuando regresamos al apartamento, encontré a Ernesto esperándonos. Había salido temprano del trabajo y traía una sorpresa, una jaula nueva para Paco, mucho más espaciosa y con varios niveles, juguetes y perchas. Pensé que merecía un hogar a la altura de su recuperación, explicó mientras la montaba en un rincón soleado de la sala. El doctor Vargas me dijo que aún necesitará la jaula para dormir y para sentirse seguro, aunque lo dejemos volar libremente durante el día. Observé a mi hijo trabajando meticulosamente en la instalación de la jaula, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para el bienestar de Paco. Este era el Ernesto que conocía, el niño sensible y cuidadoso que crié, no el hombre presionado por deudas y un matrimonio infeliz que había aparecido en mi puerta hace unas semanas, dispuesto a invadir mi espacio sin consideración. ¿Cómo van las cosas con la venta de la casa?, pregunté, preparando un té para ambos. Mejor de lo esperado. Apareció un comprador que ofrece un buen precio, suficiente para liquidar casi todas las deudas. Y mi nuevo apartamento, aunque pequeño, es agradable, cerca del parque, con buena luz. Estoy redescubriendo el placer de vivir con menos, mamá. Es liberador. Me alegra escuchar eso, hijo. Verónica, por otro lado, no está tan contenta, continuó, aceptando la taza que le ofrecía. Su madre y ella están furiosas por el arresto de Beatriz. Aparentemente Magdalena también estaba involucrada en el negocio de los medicamentos, aunque no tenían pruebas suficientes para arrestarla a ella también. Verónica insiste en que no sabía nada, pero tengo mis dudas. ¿Han hablado sobre el divorcio? Sí, aunque no directamente. Todo pasa a través de los abogados ahora. Ella quiere la mitad del valor de la casa, por supuesto. Le expliqué que casi todo irá para pagar deudas, pero no quiere entenderlo.
Sigue viviendo en su mundo de fantasía donde el dinero aparece mágicamente para mantener su estilo de vida. Mientras conversábamos, Paco exploraba su nueva jaula, claramente encantado con cada descubrimiento. Ocasionalmente nos miraba y soltaba frases como «casa bonita» o «Paco contento», como si quisiera participar en la conversación. «Es increíble cómo se ha recuperado», comentó Ernesto, observándolo con cariño. «Cuando pienso en cómo estaba antes, los seres vivos tienen una capacidad asombrosa para sanar cuando se les da el ambiente adecuado», respondí. «Tú también te estás recuperando, hijo. Te veo más liviano, más en paz». Ernesto asintió pensativo. «¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Estoy agradecido por tu pequeña trampa con el apartamento desordenado. Si no hubieras hecho eso, tal vez seguiría atrapado en una vida que me estaba destruyendo lentamente». A veces necesitamos ver nuestras propias intenciones reflejadas de manera tan cruda para darnos cuenta de lo equivocados que estamos. Aquella noche, después que Ernesto se fue, me quedé en la terraza con Paco, que ahora disfrutaba de posarse en el barandal para observar el movimiento de los barcos en el río. El cielo estaba excepcionalmente estrellado y la brisa traía el aroma característico del agua. ¿Quién hubiera imaginado que una simple decisión de comprar un apartamento nos traería hasta aquí?, comenté, más para mí misma que para el loro. Para mi sorpresa, Paco respondió: «Camino sorpresa, Lucía valiente». Me quedé mirándolo asombrada. ¿De dónde había sacado esas palabras? ¿Las había escuchado en alguna conversación nuestra? ¿O era simplemente la magia de un animal inteligente, conectando ideas de manera inesperada? «Gracias, Paco», respondí finalmente. «Tú también eres valiente, muy valiente». Durante las semanas siguientes, nuestra rutina se consolidó en algo que nunca hubiera imaginado, pero que resultó ser exactamente lo que necesitaba en esta etapa de mi vida. Las mañanas comenzaban temprano, con Paco anunciando el amanecer con un alegre «Buenos días, capitán», frase que debió aprender de su antiguo dueño marinero. Desayunábamos juntos en la terraza, yo con mi café y tostadas, él con su mezcla de frutas frescas. Luego venían las horas de lectura, un placer que siempre disfruté, pero que ahora compartía con mi inesperado compañero. Paco se posaba en el respaldo de mi sillón o en mi hombro, aparentemente fascinado con el sonido de mi voz, mientras leía en voz alta fragmentos de García Márquez, Borges o Cortázar. A veces repetía alguna frase particularmente sonora, como si la saboreara. Por las tardes, generalmente recibíamos visitas. Gloria venía al menos 2 veces por semana, siempre trayendo alguna noticia del barrio o un nuevo chisme sobre la vida cultural de Buenos Aires. Ernesto pasaba después del trabajo, a veces solo para un café rápido, otras veces quedándose para la cena. De vez en cuando, alguna antigua colega de la universidad se unía a nosotros, todas encantadas con Paco y su creciente repertorio lingüístico. Un domingo, casi 3 meses después del incidente del apartamento desordenado, Ernesto llegó con una expresión que no le veía en años, una mezcla de nerviosismo y anticipación, como cuando era adolescente y tenía algo importante que confesar. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», anunció después del almuerzo. «Se llama Carolina, es bibliotecaria en la universidad. Nos conocimos hace unas semanas cuando fui a investigar sobre reestructuración financiera». «¿Una bibliotecaria? Eso suena prometedor para un ingeniero con problemas de organización», bromeé, feliz de ver ese brillo en sus ojos. «Es diferente a cualquier persona que haya conocido antes», continuó, ignorando mi broma. «Inteligente, sencilla, apasionada por los libros y la música clásica. Le hablé de ti, de Paco, de todo lo que ha pasado. Le gustaría conocerte si estás de acuerdo». «Por supuesto que estoy de acuerdo. Tráela cuando quieras». «Hay algo más, mamá. Carolina tiene una hija de 8 años, Sofía. Es una niña encantadora, muy curiosa, le encantan los animales y está emocionada por conocer a Paco». La noticia me sorprendió. Ernesto y Verónica nunca habían tenido hijos, supuestamente por decisión mutua, aunque siempre sospeché que era más por la resistencia de Verónica a alterar su estilo de vida. «Parece que estás construyendo una vida completamente nueva, hijo». «No tan nueva», respondió con una sonrisa. «En muchos sentidos estoy volviendo a los valores que me enseñaste: autenticidad, sencillez, conexión real. Solo que ahora los aprecio mucho más.
La siguiente semana conocí a Carolina y Sofía. La mujer era exactamente como Ernesto la había descrito, inteligente pero sin pretensiones, con una calidez natural que te hacía sentir inmediatamente a gusto en su presencia. Sofía, por su parte, era un torbellino de energía y curiosidad, con preguntas interminables sobre Paco, sobre el río, sobre mis libros. Para mi asombro, Paco y Sofía conectaron instantáneamente. El loro, que generalmente se mostraba cauteloso con los extraños, permitió que la niña le ofreciera semillas directamente de su mano, después de apenas unos minutos de conocerla. Y cuando Sofía comenzó a cantar suavemente una canción infantil, Paco la acompañó con silbidos melodiosos que no le había escuchado antes. «Es increíble», comentó Carolina observándolos. «Sofía siempre ha tenido un don especial con los animales, pero esto es excepcional». «Paco también es excepcional», respondí. «Ha superado traumas que habrían destruido a muchos y aún así mantiene esta capacidad de confiar, de conectar». Mientras preparábamos la merienda en la cocina, Carolina me confió sus propias luchas, un matrimonio temprano con un hombre que resultó ser alcohólico, años de esfuerzo como madre soltera, la determinación de construir una vida estable para su hija a pesar de las dificultades. «Ernesto me contó lo que hiciste», me dijo con admiración. «Lo del apartamento desordenado para darle una lección. Fue brillante, fue desesperado corregir riendo. Y un poco infantil, lo admito, pero funcionó mejor de lo que esperaba. A veces necesitamos estrategias poco convencionales para romper patrones destructivos», reflexionó. «Yo tuve que mudarme a otra ciudad para escapar de la influencia de mi exmarido. La distancia me dio claridad. En ese momento, escuchamos risas provenientes de la sala. Sofía había colocado pequeños trozos de papel en el suelo, formando un camino, y Paco los seguía, recogiendo cada uno con su pico y depositándolos en la mano extendida de la niña. «Parece que tenemos un nuevo miembro en nuestro peculiar grupo familiar», comentó Carolina con una sonrisa. «Familia nueva, corazones grandes», declaró Paco desde la sala, como si entendiera perfectamente la conversación. Esa noche, después que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té, contemplando cómo había cambiado mi vida en apenas unos meses. De la soledad anticipada a esta red de conexiones inesperadas. Mi hijo redescubriendo su autenticidad. Una posible nueva familia formándose ante mis ojos. Un loro rescatado, convirtiéndose en el inesperado corazón de nuestro círculo. Y yo misma, a los 68 años, descubriendo que aún tenía mucho para dar, para recibir, para aprender. Paco voló hasta posarse en el brazo del sillón. Me miró con esos ojos brillantes que parecían contener una sabiduría ancestral. «¿Qué piensas de todo esto, amigo?», le pregunté. «Casa buena, corazón tranquilo», respondió inclinando la cabeza. «Lucía feliz ahora». Sonreí, acariciando suavemente sus plumas que ahora lucían brillantes y sanas. «Sí, Paco, Lucía feliz ahora, todos felices ahora». Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose como estrellas sobre el río, sentí una profunda gratitud por la serie de eventos que me habían traído hasta aquí. Lo que comenzó como una lección para enseñar respeto a mi hijo, se había transformado en una lección para todos nosotros sobre segundas oportunidades, sobre la capacidad de sanar, sobre los inesperados caminos que toma la vida cuando tenemos el coraje de defender nuestro espacio y, al mismo tiempo, abrir nuestro corazón. Nunca imaginé que a mis 68 años estaría aquí, contándoles esta historia. Una historia que comenzó con un apartamento nuevo en Puerto Madero, un comentario inconsiderado de mi hijo, y terminó con una familia reconstruida y un loro rescatado de una situación terrible. Cuando decidí comprar mi apartamento tras décadas como profesora de biología, soñaba apenas con una jubilación tranquila, un lugar solo mío, donde pudiera disfrutar del sonido del río y de la brisa después de años dedicados a criar a mi hijo sola y construir mi carrera. Pero la vida tenía otros planes. La frase que Ernesto soltó al ver mi apartamento nuevo: «Voy a traer a mi esposa, a mi suegra, a la tía de mi esposa y al loro a vivir aquí contigo», fue como un balde de agua fría. En segundos, vi mi sueño de independencia transformarse en un plan de casa colectiva que nunca deseé.
Aquella sensación de tener mis deseos ignorados, de ser tratada como un detalle en vez de protagonista de mi propia vida, me llevó a idear un plan que, confieso, parecía infantil al principio: mostrar un apartamento deliberadamente desordenado para comprobar si el interés de ellos era realmente en vivir conmigo o solo en un inmueble privilegiado en Puerto Madero. Lo que no esperaba era que esa pequeña trampa revelaría tantas verdades ocultas: los problemas financieros de mi hijo que ocultaba por vergüenza, el matrimonio de apariencias que mantenía con Verónica y, más impactante aún, los maltratos que el pobre Paco sufría en manos de Magdalena y Beatriz. Recuerdo como si fuera hoy la expresión de horror en sus rostros al entrar en aquel apartamento desordenado en Recoleta. Cómo rápidamente el entusiasmo de mudarse al apartamento del Río se transformó en excusas para marcharse lo más pronto posible. Y cómo, en medio de toda aquella actuación, un loro que solo sabía gritar ¡socorro! Comenzó a contar su propia historia silenciosa. El destino es curioso. Yo, que solo quería darle una lección a mi hijo por su presunción, acabé descubriendo una trama mucho más compleja: un matrimonio en ruinas, deudas escondidas y un animal siendo maltratado y drogado. Como tirar de un hilo suelto y ver toda la tela deshacerse. La verdad es que incluso a los 68 años aún tenía mucho que aprender sobre familia, sobre límites, sobre recomienzos. Aprendí que no importa la edad que tengamos, siempre es tiempo de establecer límites saludables, incluso con quienes amamos. Aprendí que ayudar no significa necesariamente hacer todo lo que los otros esperan de nosotros, sino lo que realmente beneficia a todos a largo plazo. Hoy mi apartamento en Puerto Madero sigue siendo mío, solo mío, pero se ha convertido también en un puerto seguro, donde mi hijo puede visitar mientras reconstruye su vida, donde una nueva familia comienza a formarse con Carolina y la pequeña Sofía, y donde Paco finalmente encontró paz después de tanto sufrimiento. Ver al loro recuperar no solo su salud física, sino también su voz, pasando del desesperado socorro a frases completas como todo bien ahora y familia buena, es una de las mayores alegrías de mi jubilación. Una alegría que jamás planeé, pero que ahora no puedo imaginar mi vida sin ella. En cuanto a Ernesto, verlo enfrentar la verdad sobre su matrimonio, sus finanzas y comenzar de nuevo, incluso a los 42 años, me llena de un orgullo que no puedo expresar en palabras. No fue fácil para él admitir los errores, vender la casa, alquilar un apartamento modesto y reconstruir todo desde cero, pero la libertad en sus ojos cuando nos visita para el almuerzo dominical vale más que cualquier comodidad material que haya dejado atrás. Verónica, Magdalena y Beatriz salieron de nuestras vidas, llevándose con ellas la obsesión por apariencias y estatus que casi destruyó a mi hijo. El arresto de Beatriz por tráfico de medicamentos fue la última pieza del rompecabezas, explicando por qué Paco estaba siempre dopado y por qué su salud estaba tan deteriorada cuando llegó a mis manos. Si existe una lección en toda esta historia, es que nunca es tarde para recomenzar, para establecer límites, para decir no cuando sea necesario y principalmente para rescatar no solo a otros seres, como hice con Paco, sino también a nosotros mismos. Mi nombre es Lucía Martínez, tengo 68 años y cuando compré un apartamento y se lo mostré a mi hijo, nunca imaginé la revolución que eso causaría en nuestras vidas. Pero hoy, sentada en la terraza con Paco, observando el río de Puerto Madero y esperando a Ernesto, Carolina y Sofía para nuestro almuerzo dominical, no cambiaría nada en el camino que recorrimos. Ahora quiero mucho saber qué les pareció esta historia. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Han tenido que establecer límites con familiares que intentaron pasar por encima de sus deseos y necesidades? ¿Cómo lo manejaron? Hagan como Paco y no se queden callados. Compartan sus experiencias en los comentarios. Cada historia de ustedes es importante y nos ayuda a crear una comunidad donde podemos aprender unos de otros. Si les gustó este relato y quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse al canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de vida, experiencias y lecciones que solo quien ha vivido bastante puede compartir. Dejen su like
para mostrar que valoran estas historias de vida real. Esto ayuda mucho al canal a crecer y alcanzar a más personas que pueden identificarse y beneficiarse de estas experiencias. Y si pueden, consideren ayudarnos con el Gracias, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción del canal. Grabamos, editamos y publicamos videos diariamente, y su apoyo es fundamental para que podamos continuar trayendo estas historias hasta ustedes. Incluso, una pequeña contribución hace una enorme diferencia para mantener el canal activo y con contenido de calidad. Créanme, cada centavo se invierte para mejorar la calidad de los videos y traer más historias que puedan tocar corazones y, quién sabe, ayudar a otras personas a encontrar soluciones para sus propios dilemas familiares. No olviden revisar también los otros videos del canal. Tenemos historias sobre superación, recomienzos, conflictos familiares, herencias emocionales y mucho más. Historias reales, contadas por quien las vivió, con la sabiduría que solo los años pueden traer. Agradezco de corazón que hayan acompañado mi historia hasta aquí. Fue un desahogo que me hizo bien compartir y espero que les haya tocado de alguna forma. Como decimos aquí en el canal, Abuela recordó. Nuestras arrugas cuentan historias, nuestras cicatrices guardan lecciones y nunca es tarde para recomenzar. Hasta el próximo relato y recuerden, cuiden sus límites con amor pero también con firmeza. Fue así como salvé no solo a un loro, sino también a mi hijo y principalmente mi paz en la jubilación. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió que, incluso a los 68 años, la vida aún reserva grandes sorpresas y lecciones. Hasta la próxima.